comenzó a disfrutar de la vida. A tal punto que comenzó a consumir alcohol, comenzó a fumar, comenzó a también consumir algunas sustancias prohibidas, y así fue avanzando y llegó a la juventud. Y en un tiempo determinado de su juventud, el Señor lo trajo nuevamente a su camino. Mientras tanto, mientras transcurrieron los años, esa mamá sufría. Esa mamá cada noche cuando este joven salía quebraba rodillas y oraba al Señor y clamaba por su hijo. Y Él lo trajo a su redil nuevamente. Pero lo trajo con un llamado o con lazos de dolor. Este joven caminaba perdido por la ruta de noche y la luz de un camión lo encandiló. Y no tan solo que lo encandiló, impactó en él, lo atropelló, lo arrolló. Pero allí estaba la mano de Dios. Allí estaba la mano del Señor protegiendo a su hijo que como el hijo pródigo se había descarriado. Pero Él nuevamente, a su manera, con su amor, lo traía nuevamente a su redil. Y yo me acuerdo que Él un día dijo, este joven ya en el camino del Señor nuevamente y sirviendo, dijo en la iglesia: aquel que tuvo un encuentro personal con Cristo es como aquel que chocó de frente con un camión, dice. No queda igual. Él no quedó igual. Quedó con cierta disminución en sus funciones motrices y también en parte de su intelecto, pero aún así le sirve al Señor y está en el camino de Dios. ¿Por qué pasó esto? Y pasó porque una u otra cosa lo llevó a enfriarse del Señor, a alejarse de la palabra, a apartarse de la palabra, a ignorar la palabra, a aborrecer la palabra de Dios. Y es de lo que vamos a hablar esta noche, como ustedes habrán visto que en los últimos tiempos estamos hablando mucho de la palabra de Dios, ¿no? Aquí, hermanos, vamos a ver que suceden cosas. Hay creyentes que se enfrían, hay creyentes que se alejan, hay creyentes que directamente se apartan del Señor, hay creyentes que viven una vida como a ellos les parece, ¿no? Como a ellos les place. Bueno, pasa eso porque, por ejemplo, sucede que se alejan de la palabra de Dios. Cuando la persona, el creyente, se aleja de la palabra de Dios, comienza a dudar de la palabra de Dios. Cuando duda de la palabra de Dios, se va endureciendo el corazón de esa persona contra la palabra de Dios. Y a tal punto que llega a menospreciar la palabra de Dios. Entonces, cuando se aleja, cuando duda, cuando se endurece y menosprecia la palabra de Dios, ahí viene la desobediencia a la palabra de Dios. Y cuando viene la desobediencia a la palabra de Dios, vienen las consecuencias posteriores, ¿no? Lo que vamos a ver esta noche es una de estas situaciones que hemos mencionado. Es que no nos debemos alejar de la palabra de Dios. Y a lo largo de que me toque ir compartiendo a mí la palabra, vamos a ir viendo una serie de estudios, estos títulos que he mencionado, ¿no? Hermanos, no nos debemos alejar de la palabra de Dios. La carta a los Hebreos es una carta que, bueno, algunos dicen que fue escrita por Bernabé, otros dicen que fue escrita por Apolos, otros dicen que fue escrita por Priscila y Aquila, otros dicen que fue escrita... no recuerdo el otro, pero bueno, se sugiere otro nombre, y otros dicen que fue escrita por el apóstol Pablo. Creo que muchos sostenemos la teoría de que la escribió el apóstol Pablo por algunas características que tiene la epístola a los hebreos, ¿no? Más allá que comienza como un libro, como un sermón y termina como una epístola, pero termina con el característico saludo de despedida del apóstol Pablo. Y hay otros puntos que no es el caso de esta noche a tratar, que dan característica de que muy posiblemente que el apóstol Pablo haya escrito esta carta. Pero no quiero detenerme en eso. Les invito a que leamos, por favor, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha
por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o recompensa, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén a la palabra de Dios. El título de este mensaje es Jesucristo superior a los ángeles, ¿sí? Porque vamos a ver que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, también superior a los profetas, ¿no? Aquí en el versículo 1, como les decía, fíjense, yo lo voy a leer en otra traducción. Hebreos capítulo 2, allí el verso 1 dice, fíjense ustedes, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. O sea que debemos concentrarnos, hermanos, cada día, recordar esas verdades que nos enseñaron nuestros primeros maestros, esas verdades que nos enseñaron en la escuela dominical, esas verdades que nos enseñó nuestro discipulador, esas verdades que están en la palabra de Dios. Debemos recordarlas, debemos prestarle atención, debemos escuchar. ¿Por qué? Para que no nos desviemos, hermano, para que no nos desviemos, porque de esa forma no nos vamos a alejar de la palabra de Dios, recordando. Y aquí, en este capítulo y en estos versículos, vamos a encontrar una advertencia del apóstol, una advertencia del escritor o del autor clara, que cada uno de nosotros, hermanos, estos primeros cristianos judíos, porque para ellos estaba dirigido para los primeros cristianos judíos, pero también para nosotros, cada uno de nosotros, debemos asegurarnos con firmeza a la verdad del Evangelio. ¿Me explico? Debemos asegurarnos cada día con firmeza a la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, sucede en el matrimonio. Se ponen de novio una pareja, está todo bien, todo un espectáculo, son románticos, son comprensivos, pero se casan y normalmente en el hombre, o comúnmente en el hombre, es como que dice, bueno, ya está, me la gané, ya es mía, y descuida el matrimonio. Se olvida de ser el seductor con su esposa, se olvida de ser el romántico con su esposa, se olvida de ser el comprensivo con su esposa, porque es como que ya logró el objetivo, ¿sí? Bueno, eso pasa con el cristiano. Es como que ya es salvo y bueno, ya está, soy salvo y me olvido de que debo prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿Cuáles son esas verdades? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo presenta al Salvador del mundo. El Evangelio de Jesucristo nos muestra que Dios es amor, que Dios está airado con el impío, con el pecador todos los días, pero que está dispuesto a perdonar a todo aquel que se reconoce pecador y se arrepiente y se vuelve a Dios. Hermanos, en este versículo 1 debemos entender que si somos apáticos con recordar el Evangelio, con recordar la palabra de Dios, corremos el grave peligro de naufragar en nuestra vida espiritual. Hay muchos cristianos que han naufragado. Hay muchos cristianos que todavía están en alta mar, naufragando. Que el Señor nos libre de ese riesgo y de ese peligro y nos ayude constantemente a estar pendientes y conscientes de que nosotros estamos prestando mucha atención a las verdades que hemos oído para no desviarnos, hermanos. En el versículo 2, fíjense, ¿quién lee el versículo 2, por favor? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjense ustedes, menciona los ángeles. Es que los ángeles tuvieron una participación instrumental y una participación especial. ¿Cuándo?
en traer la ley de Dios a su pueblo. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Allí estuvieron presentes los ángeles. Fíjense, por favor, lo que dice Gálatas 3:19. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, o sea, del Señor Jesús. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. ¿Se entiende? Entonces vemos que los ángeles tuvieron activa participación en traer la ley de Dios a su pueblo en el monte Sinaí. Pero fíjense ustedes que allí encontramos dos palabras importantísimas. Porque en el versículo 2, ¿qué leemos? Encontramos transgresión y desobediencia. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, hermanos? Transgresión. ¿Qué es transgredir? Transgredir es atravesar una línea. ¿Sí? Es atravesar una línea y por ende, cuando atravesamos esa línea, caemos en pecado deliberado, en pecado abierto. Eso es transgredir. Pero desobediencia es la noción que tenemos nosotros de cerrar los oídos, ¿sí? Los oídos espirituales, a los mandatos claros de Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando transgredimos es cuando yo digo, sé que no tengo que pasar esa línea, porque si paso esa línea peco, y lo hago a sabiendas, ahí estoy pecando deliberadamente. ¿Y cuándo es la desobediencia? La desobediencia es cuando el Señor me dice, no adulterarás, no robarás, no codiciarás, y yo lo hago consciente. Allí yo es que estoy cerrando mis oídos espirituales a los mandatos claros de Dios, hermanos. Y cuando eso pasa, me lleva a cometer pecados de omisión, lo que se llaman pecados de omisión, desobedecer la palabra de Dios. Y ambos pecados, el de transgredir o el de desobediencia, ambos tipos de pecados son graves y ¿qué cosa? Requieren un justo juicio por parte de Dios. ¿Sí? Entonces repasamos lo que dice el versículo 2 del capítulo 2 de Hebreo. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, ¿sí? Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía, ¿sí? Bueno, versículo 3, dice el versículo 3. ¿Quién lee el versículo 3, por favor? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Amén. Bueno, ¿cómo escaparemos? Dice. ¿Cómo escaparemos? Si la desobediencia, fíjense ustedes, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Si la desobediencia al antiguo pacto de la ley traía juicio inmediato, entonces, ¿cuánto más severo será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto del Evangelio de la salvación? Que fue mediador, que tuvo un mediador. ¿Quién fue ese mediador? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Quién es superior a los ángeles? Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿recuerdan cuando María pecó contra Moisés? En el acto, ¿qué cosa? Lepra. Cuando pecaron allí en la rebelión de Coré, se abrió la tierra y los tragó. Y así podemos encontrar varios juicios de Dios, ¿no? Entonces, si eso pasó en el antiguo pacto, ¿cuánto más severo será el juicio por la desobediencia del nuevo pacto, del Evangelio de salvación que fue mediado por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador? Fíjense lo que dice Mateo 11, versículo 24, por favor que alguien lo lea. Mateo 11, versículo 24. Vamos rapidito que es corto el versículo. Por tanto digo que
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Wow! Fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Les digo, el Señor Jesús está hablando, ¿no? Les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Es palabra de Dios, hermanos. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. No sé qué les produce a ustedes, pero a mí verdaderamente me produce algo importante. Algo como decir, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy escuchando y obedeciendo la palabra de Dios? Es que, hermanos queridos, acá el mensajero y tanto el mensaje del nuevo pacto, el Evangelio, son mayores que los mensajeros del antiguo pacto y como también el mensaje del antiguo pacto. ¿Sí? Fíjense, hermano, es un mayor privilegio el que tenemos nosotros. Es un mayor privilegio el que tenemos nosotros, pero cuidado. Cuanto más grande y más importante es el privilegio, mayor es el castigo por todo acto de desobediencia y negligencia. Vuelvo a repetir. Cuanto más grande es el privilegio que tenemos, mayor es el castigo por todo acto de desobediencia y negligencia. Si no, fíjense ustedes lo que dice, por ejemplo, Lucas 12, versículo 47. ¿Quién lo lee, por favor? Rapidiño. Lucas 12, 47. ¿Qué dice? Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Está diciendo que un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Eso es lo que quiere decir. ¿Es para preocuparnos? Es para preocuparnos, pero más que todo ocuparnos, hermanos. Ocuparnos. Es para ocuparnos, hermanos. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 4. ¿Quién lo lee, por favor? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén a la palabra de Dios. Esta otra traducción dice, además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Señales pueden traducirse como signos, prodigios pueden traducirse como maravillas que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Milagros se puede traducir como eficacia, como fuerza, como capacidad, como poder, como potencia, como potestad, son las palabras que pueden traducir esta palabra milagros. Y repartimientos es la traducción de distribución. ¿Por qué? Porque el Señor distribuye o reparte los dones espirituales. ¿Qué vemos acá entonces, hermanos, en este versículo 4? Que los poderes sobrenaturales demostrados por el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, como así también el de sus apóstoles, fueron la confirmación divina del Padre acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Fue la confirmación del poder de Dios, fue la confirmación de que Dios estaba en Jesucristo, ¿no es cierto?, y que venía a salvar al mundo. Y por eso es que se llevaron a cabo los milagros, por eso es que se llevaron a cabo prodigios, por eso fue que se llevaron a cabo señales. Pero es inevitable, mis hermanos queridos, cuando mencionamos esto, es inevitable mencionar la tercera persona de la Trinidad. Pero antes de eso, les invito a que leamos Juan, capítulo 10, verso 38, por favor, el Evangelio de San Juan. 10, 38. ¿Vamos? Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Amén. El Señor Jesucristo habla y dice, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí, entonces sabrán y entenderán que el Padre, o sea, Dios Padre, está en mí y yo estoy en el Padre. Son palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Palabras del Salvador, palabras de el Mesías, palabras del ungido. Y entonces, aquí es inevitable mencionar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, o sea, Dios nos otorga los dones espirituales, pero a través del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que en esta epístola, la epístola a los Hebreos, hace referencia al Espíritu Santo y a su ministerio también en la confirmación del mensaje de salvación por medio de los dones de milagros, los dones de milagros. Pero en otro lugar de la epístola a los Hebreos también se menciona la participación activa del Espíritu Santo en la revelación de las Escrituras. Por ejemplo, tomen nota, anoten Hebreos 3.7, eso los van a leer en sus casas, Hebreos 3.7, Hebreos 10.5. Vemos el actuar del Espíritu Santo en la revelación de las Escrituras. Después, en Hebreos 9.8, vemos la presencia del Espíritu Santo en la enseñanza de la palabra de Dios, en Hebreos 9.8. En Hebreos 6.4, vemos en todas las operaciones y sucesos previos a la salvación el obrar del Espíritu Santo. Después, en Hebreos 10.29, vemos la obra de convicción del Espíritu Santo. Y en Hebreos 9.14 vemos el Espíritu Santo en su servicio a Cristo. Ese lo voy a invitar que lo leamos. Hebreos, por favor, capítulo 9, versículo 14. Dice así: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Amén. Pero me quedo con la expresión de adoración. Dice, para que adoremos al Dios viviente. Cuando hablamos de adoración, hablamos también de servicio. El servicio es parte de la adoración, hermanos queridos. Que el Señor en esta noche nos esté hablando, hermanos. Nos esté hablando y nos estemos examinando. ¿Estamos alejados de la palabra de Dios? ¿La estamos escuchando? ¿La estamos obedeciendo? ¿Dudamos de la palabra de Dios? ¿Aborrecemos la palabra de Dios? ¿Hemos endurecido nuestros corazones con la palabra de Dios? Porque si endurecemos nuestros corazones con la palabra de Dios, estamos endureciendo nuestros corazones con el autor de la palabra de Dios, con Dios mismo. Y cuando dudamos de la palabra, cuando cuestionamos la palabra de Dios, cuando aborrecemos la palabra de Dios, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Y estamos pecando porque estamos en desobediencia. Estamos cuestionando a quién es la verdad. Y ahí es, hermanos queridos, donde nos enfriamos. Allí es donde nuestra relación personal con Cristo se dilata. Allí es cuando comenzamos a vivir según nuestro parecer. Por eso es que en este capítulo el escritor nos urge a nosotros en esta noche a que atendamos las instrucciones para que no nos deslicemos. Atendamos las instrucciones de la palabra de Dios para que no nos deslicemos. Hermanos, el Evangelio, ustedes dirán, yo ya creí en el Evangelio, por ende creí en Cristo, soy salvo. Pero debo seguir creyendo. Debo seguir creyendo cada día, debo seguir escuchando cada día el Evangelio y también predicándolo.
Y en el caso que hubiere alguien esta noche que ha escuchado el Evangelio un montón de veces, pero todavía no lo ha creído, tal vez hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de creer de veras, de creer verdaderamente. Porque permitime que te diga, si has creído en Cristo, pero no hay cambios en tu carácter, no hay cambios en tu vida, no hay cambio en tus modales, no hay cambio en tu entrega al Señor, yo te diría y te animaría a que te examines si verdaderamente crees que has nacido de nuevo. Si eso no ha sucedido en tu vida, es porque estás convencido intelectualmente, pero no estás convertido espiritualmente. Por eso yo te sugiero, te animo, te aliento, que si ese es tu caso en esta noche, creas en el Evangelio. Creas en que Jesucristo es el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios, que se hizo carne, se hizo humano, se hizo hombre y vino a la tierra a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y no tan solo eso, que cargó con tu castigo, con mi castigo, con el castigo de toda la humanidad por el pecado, lo cargó en su cuerpo y lo llevó al madero, lo llevó a la cruz. Y no tan solo eso, murió, expiró, entregó su espíritu en la cruz, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí aboga por cada uno de nosotros. Hermanos, si hemos entendido esto, ¿hemos entendido todo? Si hemos entendido, debemos comprometernos con Él, con el Señor Jesús, como nuestro Dios, como nuestro Señor, porque Él merece nuestra adoración, tanto como también merece la adoración Él de parte de los ángeles. Entonces, presten atención para ir finalizando y para que retengamos las Escrituras. Hebreo capítulo 2, versos 1 al 4, lo leo a los 4 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Amén a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, yo sé que hay hermanos que sostienen que no es importante memorizar la palabra de Dios. Hay predicadores que redundan en el tema de que no es necesario memorizar las Escrituras. Yo disiento, y yo entiendo, y a mí me enseñaron, y la palabra de Dios lo dice, que debemos memorizar las Escrituras. Tenemos, los hijos de Dios, la capacidad para memorizar las Escrituras. Vayamos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Y le voy a pedir a algún hermano o hermana que no haya leído que lo lea, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Otra traducción dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Cada cosa que el Señor nos dice está en la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice el capítulo 15 y el mismo verso, el verso 26, ¿qué dice? Vamos, 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. La otra traducción dice: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad, uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí, dice Jesús. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. ¿Cómo nos da el Espíritu Santo testimonio a nosotros del Señor Jesús y de Dios? A través de la palabra de Dios. Como leímos allí en el capítulo 14, en el verso 26, que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Todas las cosas. Hermanos, ¿por qué es tan importante memorizar las Escrituras? Porque cuando la palabra de Dios llena nuestra mente, no hay lugar para otras cosas. Para pensamientos locos, para ideas vanas, para pensamientos mundanos. No hay lugar. Cuando la mente es saturada con la palabra de Dios, no hay lugar para otra cosa. Y al estar saturada la mente de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Se va produciendo la transformación. Se va moldeando lo que Dios quiere moldear en nosotros, el carácter de Cristo en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Por eso es que en Colosenses el Señor nos dice que more, que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more, habite en abundancia en nosotros. Lo que nos da la transformación es la palabra de Dios. No nos alejemos de ella, porque por ella encontramos la salvación y a través de ella el crecimiento. El Señor te ha bendecido en esta noche por medio de su palabra. Nos despedimos con una oración, queridos hermanos.